Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una misión más de Mujeres Sin Filtro. Mi nombre es Jessica López y saludo con mucho gusto a mi compañera Sara Arboleda. Pues muy buenas noches, Jessica, y a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Mujeres Sin Filtro. A través de las pantallas del canal Univalle TV vamos a tener diferentes puntos de vista. Hoy contaremos con invitados muy especiales para tratar un tema muy polémico, Jessica. ¿Sabe usted qué es el IVE? Claro que sí, Sara, el tema de hoy es demasiado polémico y lo que genera bastante debate en la opinión pública y como usted decía es el IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, y por eso tenemos invitados muy especiales, pero recordémosles las redes sociales a nuestros televidentes, Sara. Claro que sí, Jessica, a partir de este instante todos conéctense con nosotros a través de nuestra red social M Sin Filtro, así aparecemos en todas las plataformas, Instagram, Twitter y Facebook, para que nos dejen por allí sus opiniones al respecto de los diferentes temas tan polémicos que trataremos en nuestra emisión. Así iniciamos Mujeres Sin Filtro con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Bienvenidos. IVE, interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo es el procedimiento médico que da por finalizado el proceso de gestación en la mujer, eliminando el feto antes de que éste pueda sobrevivir fuera del útero. En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos son ahora derechos humanos de carácter fundamental, que mediante la declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, se reconoció que tienen estrecha relación con otros derechos como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la igualdad, la salud y la educación, entre otros. En Colombia, solamente en 3 casos se permite la interrupción voluntaria del embarazo: violación, malformación del feto y peligro para la vida de la madre. Ante esta situación, se perciben muchos obstáculos sociales y estructurales que no permiten el acceso a información y hacerlos ejes centrales de la educación y la cultura. En consecuencia, es importante comprender la relación que tiene la interrupción voluntaria del embarazo con los derechos sexuales y reproductivos de las personas, ya que podría ayudar a la construcción de herramientas de protección para las mujeres y avanzar en la implementación de políticas públicas en salud efectivas y acertadas. Bueno, veíamos en nuestra nota lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, que significa cortar el proceso de gestación. Pero no se queda solamente en esta medida, sino que es un derecho constitucional para niñas y mujeres. Entonces, empecemos a entrar en materia y saludemos por favor a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña, por una parte, la doctora Luz Viviana Pazmiño, quien es ginecobstetra y especialista en género y educación sexual. Jessica, y por su lado, ¿quién nos acompaña? También nos acompaña el padre Jesús Orlando Arenas, docente unicatólica y juez del Tribunal Eclesiástico, con quienes vamos a estar hablando acerca de este tema muy polémico. Pero iniciemos con la pregunta que hacía Sara: ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo? Pues tenemos una sentencia, que es la 355 del 2006. Llevamos 12 años en esa sentencia y que todavía está como en pañales en Colombia. La interrupción voluntaria del embarazo es, como dijiste, interrumpir la gestación. Es importante entender que no hay fecha límite para interrumpir el embarazo. Vamos a tener interrupciones tempranas, interrupciones en el segundo trimestre, interrupciones a tercer trimestre. Generalmente yo trabajo porque fortalezcamos los métodos de planificación familiar o saber que hay interrupciones que sea a temprana edad, que sea con medicamentos, para no tener que hacer estas interrupciones tardías. En los países avanzados cada vez menos hay estas interrupciones tardías que generan tanta polémica. Claro que sí. Hablábamos entonces de que es un derecho constitucional, doctora, pero ¿quiénes pueden acceder a él? ¿Cómo entonces nosotros empezamos a meternos en la legislación para saber quiénes pueden acceder a él, las niñas desde qué edad? ¿Cuáles son, digamos, los lineamientos que desde la Corte determinan una interrupción voluntaria del embarazo? Vamos a entender y vamos a trabajar que las adolescentes y las mujeres son sujetas de derecho y tienen sus derechos y lo pueden ejercer.
Entonces, desde la primera menarquia, muchas niñas quedan embarazadas. La menarquia cada vez, o sea, la menarquia es la primera menstruación. Cuando menstrua la mujer, se llama menarquia, la primera vez. Y muchas mujeres las violan como quedan embarazadas inmediatamente. Entonces, o muchas niñas, la menarquia cada vez más temprana, como tú sabes, entre a los 10 años, a los 11, entonces tú puedes acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como M Sin Filtro TV. Doctora, ahora sí, expliquémosle a la gente como esa diferencia. Es muy importante entender que los derechos sexuales no necesariamente tenemos que hablar de derechos sexuales que sea una pareja normativa heterosexual. Los derechos sexuales, el placer, o sea, no vamos a hablar de pareja normativa heterosexual. Unos derechos sexuales puede ser el derecho al placer, el derecho al autoerotismo. Recordemos que los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos más humanos que tenemos. Los derechos reproductivos como la elección del número de hijos que yo decida tener, como elegir cuántos hijos tengo o no deseo tenerlo. Es muy importante recordar que es un derecho humano, es un derecho que la mujer tiene derecho a decidir si tiene o no tiene ese hijo. Perfecto. Sara también tenía una pregunta para el padre. Claro que sí, padre, porque pues hemos escuchado ya de parte de la doctora, pues digamos en términos de lo legal, cómo se está manejando esto, pero entonces usted desde pues, la pastoral familiar, desde la diócesis y desde toda una postura eclesiástica, no siempre, digamos, lo que es legal, pues es moralmente bueno. Entonces, ¿cómo empieza allí a surtir todo este efecto de la educación en términos de lo moral y lo legalmente constituido? No todo lo legal es moral y no todo lo moral es legal. Vemos cómo en la sociedad se ha aprobado una serie de delitos como el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, pero no quiere decir que es moral. Para nosotros, como profesor de ética médica también, pues es muy claro que hay unos derechos sexuales y reproductivos de la mujer sin que vayan a violentar los derechos del niño, ¿no? Entonces, para nosotros el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, es un delito hasta el punto que la ley solamente lo permite en 3 casos, en los demás casos es un delito. El aborto económico, el aborto social, hasta hace unos años era delito, o sea, inclusive la Corte quiere como ampliar la gama. Pero mira que en esto de la controversia de la Corte, pues nos estalló mucho esta semana, porque primero decíamos que la Corte, el aborto es el homicidio, no es un homicidio de una persona, y entonces aprobamos en 3 casos. Y esta semana aprobaron experimentación y trasplantes de material genético de embriones. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Son personas o no son personas? No son personas para abortar, pero sí son personas para material genético para investigación en humanos. O sea, hay una ambigüedad de la parte legal. Y claro, mira que como psicólogos y como sacerdotes, nosotros atendemos muchas mujeres que han abortado, tienen el síndrome de estrés postraumático, nunca olvidan que abortaron y muchas veces tienen ansiedad, depresión, suicidio. Y a las fundaciones nos toca muchas veces ayudar a estas personas que tomaron la determinación de un aborto. Bueno, usted mencionaba ahorita unas categorías que quizá no son tan comunes para nuestros televidentes. Hablábamos no solamente de los 3 casos, quería pedirle por favor que me mencione los 3 casos legales, pero además mencionó aborto económico y aborto social. ¿Cuáles son estos casos para que nuestros televidentes, digamos, puedan hacerse todo un contexto de la discusión que estamos generando? Por ejemplo, social es cuando por mi prestigio no puedo quedar embarazada, porque de pronto soy una persona importante, no me conviene, espero al matrimonio, no es el momento. Perdón, pero yo quiero aclarar algo. Es muy importante que aclaremos que en los 3 casos hay uno que es la causal salud. Y salud, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, salud es el bienestar físico, social y mental de la paciente, ¿sí? O sea, entraría el que está diciendo el padre. Sí, entonces ya está por sentencia. Una mujer en extrema pobreza puede acceder y se tiene que activar la ruta. Es causal salud. Porque generalmente, entonces es muy importante entender que el aborto sí está, o interrupción voluntaria del embarazo, sí está por sentencia y se puede acceder por problema mental, por ejemplo físico, y es muy importante entender que la psicóloga puede activar la ruta, la misma psicóloga, ¿sí? Ella autoriza y diagnostica que la paciente no está en capacidad y apta para tener su hijo. Es muy importante recordar que el 57% de las gestaciones y los embarazos son embarazos no deseados. Miren cómo está todo, ¿sí?
Generalmente estamos en una cultura patriarcal, en una cultura que cada segundo violan a una mujer. En estos días me llamaban, permitieron en la cárcel que la hermana llevara a su hijastra, una niña de 11 años, a visita conyugal, y le autorizaron la visita conyugal. Entonces estamos en una cultura patriarcal, en una cultura que cada minuto violan. Entonces es muy importante que las mujeres entiendan, y las niñas deben de acceder, una niña, por ejemplo, de 12 años que quede embarazada, lo primero que hacen es felicitarle, decirle, mamita, felicitación, y pasarla a control prenatal. No, señor. Tiene derecho a tener información. Ese es un derecho sexual, una información asertiva y comunicativa. Decirle, usted tiene tres opciones. Una, continuar su embarazo, ¿sí? Nadie tiene que, la única persona que puede decidir es la paciente, ¿sí? Usted puede continuar con el embarazo. Segundo, usted puede darlo en adopción. O tercero, usted tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos tantas trabas ahora. Yo personalmente respeto la parte religiosa y esto, pero pienso que en este momento en normativas tiene que haber un país laico y tomar las medidas solamente con la normatividad, ¿sí? La normatividad que tenemos derecho del Ministerio de Protección Social. Precisamente con esas normativas que hablaba usted, y pues, por ejemplo, estamos de acuerdo que es una decisión de cada mujer, es una decisión propia. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para poder, digamos, entrar dentro de lo de las leyes, de lo que establece las leyes como legal? Yo pienso que lo importante es que se asesoren y también sientan que en todas las organizaciones sociales de mujeres las estamos apoyando, que hay veeduría. Lo importante, mire, y lo digo, y uno de los gremios con los que más hemos tenido dificultad es con los médicos. Ponen mucho cuento de que objeciones de conciencia porque no están bien informados, porque no han estudiado, no se conocen bien la ley. Saben que nosotros a los médicos se le puede obligar a hacer a ningún profesional nada que no quiera, ¿sí? Pero solamente objetor de conciencia se puede declarar objetor de conciencia la persona, el profesional que va a realizar el procedimiento. De resto, un profesional que esté en consulta externa y diga que es objetor de conciencia, él tiene obligación de dar la información a la paciente y remitirla o pasarla con un profesional que active la ruta, ¿sí? Perdón. Quiero que retomemos allí, por favor, padre, porque muy importante la aclaración que ha hecho para nosotros la doctora Luz Viviana, pero entonces quería invitarlo para que terminemos de describir esas categorías y además porque cada circunstancia particular pues tiene unos requerimientos legales. Hemos hablado varias veces de menores de edad, entonces en ese caso, ¿cuáles son las circunstancias o los requisitos allí? ¿Qué decisión toman los padres de familia y cómo juega ese rol? Entonces, por favor, padre, terminemos. Sí, yo pensaría que no es solamente el tema de aprobar el aborto, sino también los mecanismos de aborto, porque son procedimientos violentos, hay que mirar cómo se hace un aborto, los riesgos que trae muchas veces para la mamá, perforación de útero, de la matriz, los riesgos colaterales, o sea, es una acción invasiva. Sí, pero eso es muy poco. Perdón, doctora, yo termino, pues como ya hablaste, entonces la idea es que hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos inclusive ciertos facilismos. A veces el psicólogo viene que por violación con un dictamen de la fiscalía, entonces uno no sabe si verdad fue que la violaron o que no la violaron, acceden, en lugar de pronto tener como casas de ayuda y aportarle a la persona el seguimiento. Cuando la mamá siente que es una persona humana, le ponen el estetoscopio, el sonido del corazón. No, es que me habían dicho que era un puñado de células, yo ya no quiero abortar, quiero ser mamá. O sea, hay que explicarle muy bien la información. Yo como profesor de ética médica, por genética el niño es distinto a la mamá. O sea, ahí tiene el código genético del papá también, tiene el X de la mamá y el XY. O sea, no puede decir es mi cuerpo o es mis derechos, no, un momentico, es que el niño es autónomo y se privilegia los derechos del niño también frente a los de la madre. Entonces hay que tener en cuenta. Pero es muy importante porque este programa va a pasar a los estudiantes. No hablemos de niños, no hablemos de niños porque no hay niños. Vamos a hablar de feto. ¿Desde qué un momento, vamos a hablar de feto y vamos a hablar que por constitución aquí en el embarazo del feto prima primero los derechos fundamentales de la mujer. ¿El niño no es persona, doctora? No. ¿Cuándo empieza? No vamos a discutir eso. No, es que filosofía. Solamente doctora. No, yo ahora filosofía no. Vengo a hablar de la normatividad. Pues. Sí. Entonces, por constitución, cuando él nace, cuando él respira, ya tiene derechos, sí, ya, prima de cuidado. Entonces, lo que quiero decir es esto. Primero, en la gestación,
del feto priman los derechos de la mujer, una cosa. Segundo, la mujer no puede ser instrumento reproductivo. Obligar a una mujer a que sea instrumento reproductivo es un delito de lesa humanidad. O sea, es muy importante aclarar, quiero aclarar, soy ginecóloga, trabajo con estadísticas y definitivamente las complicaciones son mínimas. Claro que hay complicaciones como el que hace pan, algún pan se le quema en el horno, pero las complicaciones cada vez son mínimas. Por eso, personalmente, hablemos rapidito cómo se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo. Ahora antes el curetaje que era con Legra, eso ya se abolió, eso ya no se usa. Ahora se utiliza un método que se llama AMEU, que es un método de aspiración manual endouterina. Se aspira con una sonda y esto se hace. No es violento no, para el niño y señor, para la mamá. no es violento, no es tan violento que no hay necesidad solamente con sedación, no se necesita anestesia y se hacen procedimientos. No vendamos la idea, es un método sin riesgo, es un método de aspiración manual que no hay ningún inconveniente entre más temprano. Hay uno a mitad del embarazo, pues se hace que tiene más o menos en el segundo trimestre, pues ya debe evacuarse primero y después se puede aspirar. Y generalmente en las gestaciones tardías, miren lo que yo les explico, en gestaciones tardías se llama asistolia, se debe de colocar catrol o potasio intracardíaco porque el feto debe morir antes de salir. Porque lo cual no ocurre muchas veces. Pero alguna vez, eso fue una vez. Muchas veces no ocurre eso, doctora. Entonces, ¿cuál es la idea? No pongamos a parir, mire, cuando una mujer no quiere quedar embarazada, no quiere. Ustedes no saben qué es tener un hijo, una violación. Es horrible. ¿Por qué vamos a obligar a una mujer que tenga un hijo de una violación o alguien que no quiere? Cuando uno no quiere, ese cuento de que instinto maternal, eso no existe. Para que haya instinto maternal lo tiene que tener toda la especie. ¿Usted es mamá? Sí, y tengo 2 hijos y está mi hijo y me está oyendo. Muy triste escuchar eso de una mamá. No, mi hijo está muy orgulloso de mí. Entonces, escúcheme, y ahí lo tengo. Y no lo veo traumatizado. Entonces, ¿le parece, doctora? Qué pena que la interrumpa. Si nos vamos a nuestro primer corte con patrocinadores, porque la verdad es un tema bastante polémico donde estamos escuchando las dos miradas de este tema acerca del IVE. Una es la parte religiosa y la otra es la parte de la salud. Y al regresar ya contamos más con esta situación. Bueno, y continuamos en una emisión más de su programa Mujeres sin Filtro, hoy con un tema en el que muchas mujeres se han visto o se verán involucradas y por el desconocimiento, pues no saben a dónde tienen que acudir o cuáles son las circunstancias que cobijan cada una de las condiciones que las llevan a tomar estas decisiones. En el bloque anterior tratábamos temas como lo legal, el tema de la salud. Jessica, hablábamos un poco de, bueno, todo lo que ampara o todo lo que está detrás de llegar a una interrupción voluntaria del embarazo, y se centraban posiciones pues muy polémicas y encontradas al respecto de dónde hay vida, cuándo es posible hacerlo, porque hay que hacerlo por salud y porque hay que trabajar por la prevención y por la promoción, y de otro lado, bueno, porque hay que cuidar la vida por encima de todo. Pues según también la legislación colombiana, la Corte Constitucional, pues las mujeres, los hombres y todos los que hacemos parte de este país tenemos el libre desarrollo de la personalidad, el buen desarrollo social, económico, que es por lo que propende el Estado, y que eso nos lleva entonces a centrarnos en el tema de la identidad. Padre, dentro, digamos, de lo que son los lineamientos o las normativas de lo que es la Iglesia Católica y las normativas colombianas, porque no podemos olvidarnos que estamos allí compartiendo, digamos, en términos de propender por el mejor ser de las personas, ¿cómo se ve o cómo se enmarca entonces la dignidad que se le debe respetar a las mujeres? ¿Es la dignidad entonces un tema de moral o más bien cómo dialogan allí esos dos conceptos desde el punto de vista de la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, hay que aclarar muchas cosas. El aborto es un homicidio en primer grado contra una persona indefensa.
Como decía la doctora, no estoy de acuerdo, dice que este procedimiento no es riesgoso. Todo procedimiento médico y quirúrgico tiene sus riesgos. Padre, perdón, inclusive en cualquier semana, sea la primera, la segunda, se considera igual por parte de la iglesia. Inclusive las contraindicaciones y los anticonceptivos, no les explican que hay contraindicaciones y que hay que hacer de pronto raspado quirúrgico y afecta la parte de esterilidad de la persona. O sea, son fármacos, cóctel de fármacos que le dan a las señoras. Y es muy fácil aquí sentados a hablar, pero yo conozco las clínicas. Ustedes ver cómo los niños después de un aborto agonizan en las latas porque el niño se le infla, los pulmones, no puede respirar 5 o 10 minutos porque no tienen protocolo de feticidio ni de urgencias para atender a sus bebés, porque son bebés que salen medio vivos, medio muertos y agonizan en los sitios de las clínicas. Además, sabemos que por ética los médicos y las clínicas pueden hacer objeción de conciencia personal e institucional. Nosotros tenemos clínicas en Colombia católicas que no permiten el aborto. Ellos tienen que buscar otra clínica que lo hagan. Y en un hospital público, si el profesional dice mi formación ética médica y mi religión, cualquiera que sea, me impiden hacerlo, perfecto. La clínica tiene que buscar a quién es el que va a hacer el aborto porque yo tengo mi objeción de conciencia personal. O sea, aquí hay una cantidad de temas y hay ecografías donde uno ve cómo es el aborto. El niño, pues la otra decía que hay muchos métodos, la inyección salina, al niño lo despedazan, se ve en la película de la ecografía cómo el niño grita antes de morir, le cortan un brazo, el otro brazo, la pierna, entonces el niño es el grito en el silencio, esa película está en internet. Y los que nos ven, yo les sugiero una página que se llama www.viñedoderaquel.com.org. Ahí encuentran médico, abogado, psiquiatra online gratis para las mujeres que de pronto desean abortar. Inclusive hay retiros y ustedes vienen el drama de estas mujeres. Nunca se les olvida, pero mi hijo tiene 15 años, 20 años, estaría en la universidad, yo lo aborté hace 20 años. Quedan con el complejo de culpa, de pecado, van a la confesión, quieren suicidarse, o sea, no es tan fácil. Y el tema de los menores de edad es mucho más grave porque a veces las clínicas hay un facilismo, el psicólogo sí, usted fue por violación, no revisan ni viene de la fiscalía, cómo es el certificado, y si son menores de edad rapidito antes de que tome la decisión no se den cuenta sus papás, o sea hay un tema de ética médica bien grave. Padre, pero usted habla, siempre que hace referencia y pone todos estos casos, usted habla de que los brazos, las piernas, todo eso, sí. Ya estamos hablando de un bebé que se formó, pero cuando es feto en las primeras semanas, que es un frijol, digámoslo así. Bueno, pero perdón, me toca interrumpir. No. Ahí hay un error. Cuando no estamos No, es una del tamaño. Y a los 45 días, porque le están yo le contesto la pregunta y te doy el turno. Perdón, pero es que le están contando una película de terror a los... Es interesante que todos los puntos de vista puedan pero quedar, no podemos contarle. A los 45 días vamos entonces a ver, los casos que usted siempre maneja y hace referencia es cuando ya está el bebé formado. Sí, ¿Qué pasa antes? Pero mira que si tú haces la ecografía a los 45 días, cuando la mamá no se da cuenta que vino el retraso, el bebé está perfectamente diseñado. No, tú y a las 8 semanas ya tiene corazón. Ya tiene energía eléctrica, tiene todo. Ya es persona. Venga. La autora dice, no es persona, ¿y hasta cuándo? Venga, entonces, pero, en otros países usted le puede poner abogado. Perdón, padre, que ya hablo demasiado y defender los derechos del bebé. Escúcheme, es muy importante que la gente entienda. Yo soy médica ginecobstetra y no es cierto, es mentiras. Para realizar un método de interrupción voluntaria del embarazo no es tan agresivo, ni ese cuento de que el niño gritó y que se cortó los bracitos, es mentira. Primero, cuando ya está un feto avanzado, cuando tiene formación ósea y todo, primero hay que evacuarlo. Él sale enterito. Ningún feto puede salir vivo, porque si saliera vivo pueden declarar a los médicos homicidio culposo. Los fetos salen muertos. No siempre, doctora. No me estoy inventando. Un lo han visto los médicos de varias clínicas. Días salió, no, eso es mentiras. O sea, tanta estadística, no. No les contemos películas de terror, por favor, señor. A las niñas, mujeres. Es mejor, una interrupción es un derecho reproductivo por dignidad, por autonomía de sus cuerpos. El cuerpo de las mujeres es de las mujeres. Pero no es el cuerpo del niño. No, porque no es niño, es feto. La el niño es cuando nace. No ha nacido. Persona humana es cuando ha respirado por constitución. Es un feto, no es lo mismo una vida en formación que una vida ya formada. Niñas, mujeres, entiendan que tiene es corazón. Mejor. Cerebro, humano. Estos grupos de provida que se llaman antiderechos. Médicos provida. Dicen, no lo interrumpa, pero cuando están bien jodidos, bien en pandillas, sin educación, muriéndose de hambre. Mire, yo trabajé con la Secretaría de Salud y fuimos a mirar unas mujeres embarazadas por allá por el Jarillón, y cuando llegamos
al mediodía estaban cogiendo cartón picado con un poquito de cebolla y lo estaban sofriendo y eran lo que tenían de comida. Hay miseria. ¿Y las ricas que abortan? Y por eso les digo, no, pero no tópico. podemos terminar. Quiero que entiendan porque la interrupción voluntaria del embarazo solamente se joden, porque voy a utilizar esa palabra, las pobres, las que no tienen para pagar. Las demás pagan. Pero las ricas, le contesto, padre, las ricas van y pagan. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esa exclusión? ¿Por qué tenemos que la pobreza Claro, que es un está... derecho de todos. Es un derecho de todo y el Estado lo tiene que hacer tanto a ricas como a pobres. ¿Y por qué tenemos que dejar que las ricas vayan y paguen y las pobres cada vez más jodidas? ¿Por qué? Porque no podemos garantizar un derecho que ya tienen por ley. Bueno, tenemos varios aspectos de nuestra discusión que han quedado en punta, doctora Luz Viviana, y es un poco aquello del instinto maternal, con lo cual el padre Orlando no está muy de acuerdo. Ampliemos, por favor, ese concepto para que demos paso entonces a los otros temas que se nos han ido quedando ahí en este interesante debate que tenemos el día de hoy. Para que haya instinto maternal, toda la especie lo tiene que tener, ¿sí? Por ejemplo, eso de que una mujer violada, no, que por instinto maternal cuando nazca el niño lo tienen que querer, eso no es verdad, no lo tiene que querer. Instinto maternal, por ejemplo, se dice que más que todo es cultural, porque se hizo un experimento en la selva y unas niñas que no tuvieron nada que ver con nada de la maternidad, no había instinto maternal, no existe. Y ya te digo, para que lo tenga, debe tenerlo toda la especie. Y muchas mujeres ya no vienen a parir hijos y hijas, vienen a parir proyectos. Hay muchas mujeres que tú hablas con ellas y no quieren tener hijos. Por ejemplo, este grupo de los millennials cada vez no quieren tener hijos. Se llaman los no mother y los no father. Entonces el instinto es que a mí me obligan a que yo tengo que querer un hijo porque soy mujer y soy mamá. No, eso no es cierto. Perfecto. Ahí el elemento cultural está jugando mucho, padre, y la doctora ha anotado allí varias cosas. Pues uno, asociar el instinto con el querer ser o el querer brindar, pero además lo que culturalmente se nos ha inculcado. Desde su posición yo lo veía que hacía un poquito como... ¿Qué opina usted ahí al respecto? El instinto maternal no es solamente cultural, es que la doctora trabaja un poquito el tema del género, pero también hay un tema biológico, hay un tema genético. O sea, la mamá desde la concepción ya empieza a tener hormonas, la progesterona y otras hormonas que le ayudan ya a tener una relación con el bebé. Eso no es tan fácil. Y recuerden que la sociedad hoy defiende muchas veces tanto las dos puntas, la vida humana naciente como la vida terminal, porque si tú acabas con la vida humana naciente, que serían los abortos, esa misma sociedad te va a matar a ti en la vejez con la eutanasia. O sea, hay que tener mucho cuidado al arco de la vida, no solamente el tema del principio de la vida, sino también el final de la vida y el concepto de la vida. Por eso a veces algunos médicos y algunos de la corte fallan en antropología, en filosofía, en ética, porque no es un tema interdisciplinar. O sea, no solamente hay que escuchar a la doctora, hay que escuchar también al genetista, hay que escuchar al abogado, hay que escuchar al filósofo. Yo conozco otros países donde le ponen abogado al embarazo. Hay un albacea o un mecenas de ese niño que le cuida todos los derechos patrimoniales de herencia, de apellido, sucesión, hasta los 18 años. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para nosotros la ética, la filosofía y la genética es una persona distinta a la mamá. Nosotros a las mamás que abortan o que quieren abortar pues las queremos mucho, no las podemos juzgar, pero los protocolos de ayuda son muchos. Hay casas de ayuda, hay psicología, hay terapia, hay espiritualidad, hay retiros, o sea, porque es que estamos aquí hablando de una vida humana. Si tú no lo quieres tener, dale una adopción, pero no lo mates. Doctora, usted hablaba ahora que el padre hace mención de las casas de ayuda. Usted decía que definitivamente eso ayudan al inicio, empiezan un proceso, pero en realidad no hacen ese acompañamiento al que prometen. No, yo hablo de los grupos pro vida, que nosotros los llamamos los antiderechos. Ellos van y dicen, no lo aborte, pero después cuando el muchachito está con hambre, ni una guapanela le llevan. O sea, definitivamente lo más importante es entender que la interrupción voluntaria del embarazo por sentencia en Colombia, llevamos 11 años, que ya es un derecho ganado, es un derecho que las mujeres somos autónomas, por dignidad de la mujer debemos de conocer la sentencia 355 del 2006, como ustedes la explicaron, que son 3 causales. La causal salud, que ya les dije, es la que tiene que ver el bienestar físico, mental y social. Esa causal salud abarca muchas causas para activar la ruta para una interrupción voluntaria del embarazo.
una patología que afecte la salud de la madre, por ejemplo, fetos que nacen anencefálicos, o sea, sin cerebro, y a veces obligaban a las mamás a que tenían que llevar esos 9 meses de embarazo sabiendo que era un feto que iba a nacer y se iba a morir. Eso era una crueldad con la madre. Por ejemplo, fetos que nacen o tienen problemas sin ventrículo. Entonces es la segunda causal, por una incompatibilidad de una malformación. Y la otra causal es la violación, que la violación puede ser porque en esta cultura patriarcal, que ya les digo que cada segundo, cada 15 segundos violan a una mujer, es una cultura que ha enseñado que regañan es a la víctima, porque andaba con esa falda, porque andaba con esa blusa, y no dice no hay que violar. Es una cultura que no se educa al hombre, sino que hace que la mujer tenga esta prevención. Y se habla de impulso sexual, que el hombre tiene impulso sexual y entonces es un animal, se quitó los calzones y tiene que ir violando. No, entonces entendamos que la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia está permitido. El padre hablaba, por ejemplo, hay países como Guatemala, Honduras, que da vergüenza, da pesar, como mujeres que llegan con un aborto espontáneo al hospital y están detenidas en las cárceles por 20 años. Bueno, muy interesante las aristas que surgen con este tema. Los invitamos a que sigan opinando a través de nuestras redes sociales M Sin Filtro, porque queremos también conocer sus opiniones. Hoy, 2 puntos de vista que nos ilustran al respecto de todo lo que es el tema de los derechos. Quiero invitarlos a que vamos a una pausa de patrocinadores, pero quiero dejar en punta el tema de que hemos tratado lo psicosocial y cómo afecta a las mujeres, pero esas mujeres en estado o en condición de discapacidad, ¿cómo se trabaja este tema con ellas? Vamos a nuestra segunda pauta de patrocinadores. Bueno, vamos a retomar todo este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre todo, en especial, dejamos como una pregunta entreabierta y es el tema de las mujeres que tienen alguna discapacidad. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo sería el protocolo a seguir con estas personas? Es muy importante entender que las mujeres y las niñas son sujetas de derecho. Entonces, prima la decisión de la mujer o de la niña. Así esté discapacitada, tenga una discapacitación leve, moderada. Si es severa, hay algo que se llama interdicción. Está prohibido. Si yo tengo mi hija que está con una discapacidad severa y yo como madre, entonces voy al juez y me dictan la interdicción, entonces yo ya soy responsable de la decisión de mi hija. Pero mientras no tenga esa interdicción, prima lo que la mujer desee, así sea discapacitada. Padre, en su caso, desde su postura religiosa. Eso es muy importante lo que acaba de decir la doctora. Cualquier menor de edad o persona con discapacidad, inclusive una persona con Alzheimer mayor de edad que tiene algún problema mental, tiene que ir al tema de la interdicción, porque yo sería el responsable de esa persona. Y en esto del tema del aborto también hay que mirar un poquito las causas del aborto, porque venimos a pedir aborto y miramos entonces los muchachos qué tipo de vida sexual están llevando, porque la promiscuidad sexual a veces abunda, el erotismo, y cuando enseñamos métodos de planificación familiar siempre decimos toda relación sexual tiene riesgo de un embarazo. Y ningún método, ni natural ni artificial, es 100% efectivo. O sea, si tú tienes vida sexual activa y tú eres promiscuo o promiscua, no tienes compañero estable, te vas a exponer a una serie de embarazos y de abortos espontáneos en el año. O sea, que hay un tema también de formación para la sexualidad y el amor. Padre, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. En eso nos pusimos de acuerdo. Pero ya por fin hacía el padre, pero quiero también aclarar lo que está diciendo el padre. Para mí, y lo tengo que recomendar, es muy importante la educación sexual. Es muy importante darla en los colegios, desde maternal. Lo que pasa es que aquí en Colombia inventaron un cuento que ni existe, la ideología de género. Entonces, que vamos a enseñar es a que sean homosexuales, eso es mentira. La importancia de educación sexual. Sexualidad no es genitalidad, sexualidad es mi relación interpersonal, por ejemplo, con el padre. Pensamos distinto, pero tenemos buena relación. Eso es sexualidad. Sexualidad no es genitalidad, entonces es importante la educación sexual. Lo que dijo el padre, siempre enseñar, tener relaciones con un sexo seguro. Sí, tenerla con condón, protegerme. Mire, padre, que el condón no solamente es para planificar, sino para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Estoy totalmente de acuerdo
con el padre. Pero ¿qué pasa? Van a los centros de salud, ya hay servicios amigables, ya quieren facilitar esto a los adolescentes. Yo pido que cada vez haya menos barreras en los centros de salud, que llegue una niña y que la atiendan. Si llega una adolescente de 11, 12 años a pedir que le quiera un método de planificación familiar por normativa, por la 472, la tienen que atender y ponerle el método que haya en el post. Pero cogen y lo primer error que hacen es traiga a su mamá o traiga un adulto. No hay que exigirle a un adulto, hay que atenderla. Describamos, porque hemos hablado varias veces de, bueno, la ruta, los centros de salud, la planificación, en términos de donde las dos posturas se encuentran, y es la promoción para la prevención, y que no digamos porque se ha malinterpretado y se piensa que en términos de que se diga, bueno, hay 3 condiciones, entonces cualquier niña puede llegar o cualquiera puede llegar y se va a volver una cuestión de en todo momento no va a haber prevención ni control desde mi cuerpo, sino que voy a ir a realizarme interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, describamos un poco para que nuestros televidentes conozcan la ruta. Pero, ¿a dónde acude una mujer que quiere realizarse una interrupción voluntaria, doctora? ¿O a dónde acude una mujer que se siente confundida, padre, y solicita un apoyo para poder enfrentar esto en su vida? Porque ambas posiciones tienen rutas de ayuda para las usuarias. Aquí nosotros tenemos una fundación que se llama Provida Digna. Allá llegan las mujeres y fuera de que se les da el apoyo psicológico, el apoyo emocional, espiritual, se les ayuda a conseguir trabajo para sostener ese embarazo y llevarlo a buen término. Inclusive muchas de ellas se han ubicado en la sociedad. Pero me parece muy importante la educación sexual. Mira que yo tengo feligreses que se quedan que en los colegios se volvió la educación sexual simplemente inflar condones. O sea, exacto, no les dan nada de formación para el amor, formación para el noviazgo. Sí. ¿Tuviste una relación sexual anoche? Sí. ¿Con quién? No tengo la menor idea. Me enamoré por el baile, porque es una persona... Ni por el Dios, nombre. ¿cómo lo llevas a la cama sabiendo que te vas a dormir con todas las enfermedades que tuvo esa persona? Toda la historia sexual de esa persona. O sea, hay un tema de manejo de la sexualidad, la genitalidad. Tenemos las infecciones de transmisión sexual y las parafilias, que son más de 100 en internet, se pueden meter por no manejar bien, con ética, con el tema del pudor, la responsabilidad sexual. Es que la sexualidad es un manejo de ética y de valores. O sea, yo no me puedo ir a la cama con cualquiera y saber que ahí puedo generar un embarazo. Y ojo, que el embarazo es de 2, ¿no? Porque es que aquí yo escucho que muchas veces no es que es mi decisión, no, es que el señor, el papá también tiene decisión. Y muchas veces por estar ausente, que eso es un programa que estamos organizando de las nuevas masculinidades, que no ha habido ya la masculinidad papá, la masculinidad esposo, cómo se genera, por lo que decía la doctora, la ausencia del hombre. Pero entonces muchas veces la decisión es solamente de la mamá, porque yo conocí un caso, doctora, donde la señora abortó sin informarle al esposo y el señor cambió de orientación sexual, porque se sintió engañado por la mujer que era la madre de su hijo. Entonces hay que tener un tema bien delicado. No creo que esa ha sido la causa para cambiar de orientación sexual. No, lo que pasa es que salió del closet, Sí, pero... total, y esa fue la excusa. No, pero también pienso que, a ver, yo hablo de la cultura patriarcal que ha sido fuerte, agresiva con las mujeres, pero también con el hombre ha sido muy fuerte. La cultura patriarcal ha castrado al hombre, lo ha castrado en su parte afectiva, que no puede llorar, que no puede sus expresiones. Sentimientos. Entonces, esta cultura patriarcal ha sido cruel con el hombre. ¿Qué tal con el hombre hacerlo proveedor? Y hay mujeres que no las satisfacen. Sí, o sea, una cosa y otra cosa también con el hombre. También pienso, padre, que el embarazo es de los dos y los dos deben de ir a consulta. Pero, por ejemplo, en la decisión de interrupción voluntaria del embarazo, quien decide es la mujer. ¿Sin consultarle al papá? Sin consultarle al papá. Aunque tenga patrimonio genético de él. Tuve en estos días un caso de una mujer de 32 semanas de gestación. Estaba mal en la relación con su marido y dijo que ella quedó embarazada porque la había violado, porque violación también sucede con mi esposo. Claro. Es que esta cultura es que cuando la mujer dice no, creen que si le dan chocolatines o una serenata, entonces la mujer va a decir sí. No dice no, pero después dice sí. No, cuando la mujer dice no, es no. Y así esté casada, si mi esposo me obliga a estar con él y yo le dije que no, eso es violación. Y esta mujer de 32 semanas de embarazo decidió que él había violado, aunque era su esposo, y que no tenía ese embarazo. Así el esposo llorara, se activó la ruta, porque sí, no lo quería tener, pero quien decide es la mujer. Entonces, para que puntualicemos aquí, ¿qué ruta se activó? ¿Qué ruta se activó? Tú llegas al servicio de urgencia. Por ejemplo, si es menor de 14 años, no necesitas llevar como la denuncia. En Colombia,
por constitución, embarazo menor de 14 años es una violación. Entonces no necesita llevar denuncia. Si ya es mayor de 14 años, debe llevar la denuncia. Aunque haya sido pues, de mutuo acuerdo la relación. Menor de 14 años, violación en Colombia. Aunque sea también la pareja de la misma de la menor. No, okay. Menor de 14 años, violación. Importante tener en cuenta eso, ¿no? Qué mal, llega y en urgencia ya deben de activar la ruta. Y en menos de 5 días tienen que activar. Y una cosa, nosotros hablamos de juzgar, siempre le digo a los médicos, uno no juzga, porque las mujeres cada una reaccionamos diferente. Por ejemplo, una persona violada puede sentir vergüenza y no se lo quiere contar a nadie, y pasan 3 meses, 4 meses y decide decir que fue violación. Por ejemplo, muchas mujeres por miedo a que las mataran en pueblos en que estaban los grupos armados, ¿sí? Acá hay ¿cómo se llama? En los barrios, en comunas, que están, ¿cómo se llaman? Estas pandillas. Entonces cogen a una niña y de 12 añitos y se la llevan, la mandan a llamar. O sea, ocurren tantas cosas. Tenemos entonces, doctora, con todo lo que hemos esbozado el día de hoy, Jessica, legislación, pero no regularización. ¿Cuáles son, digamos, las sanciones en las que caerían o de las que serían objeto las EPS que nieguen prestar un servicio de interrupción voluntaria? El padre hablaba de que hay entidades religiosas, clínicas, escúcheme, la objeción de conciencia no es para personas, como le dijera, una clínica. Por un ejemplo, es que yo soy católica y no lo hago, pero tienen la obligación de contratar el servicio. O sea, esa clínica le debe responder a la usuaria, que no lo haga allí, en esa clínica, pero tiene que tener un proveedor que se lo resuelva. Sí, porque hay 3 clínicas en Colombia que por su misión, visión, pero tiene que tener un proveedor. No acceder a aborto. Inclusive muchos de ellas amenazan con cierre, ¿no? Porque no quiero decir nombres, pero sí. Por ejemplo, las clínicas que dicen, es que tienen al Cristo de frente, tienen que, o sea, el crucifijo, se llama, ¿cierto? Tienen que tener un proveedor que les realice la interrupción, o sea, entiéndalo. Por más clínica tienen que resolverle el problema a la paciente. Y existe la objeción del médico también. Sí, lo que pasó en Argentina, que el médico dijo, yo no hago este procedimiento. Pero lo metieron a la cárcel. Sí, pero entonces hay el tema de lo legal y lo moral, va en contra de su conciencia. Pero escúcheme, a ningún profesional se puede obligar, debe de ir a la Secretaría Departamental y llenar un formulario y decir por qué no lo hace. Generalmente el objetor de conciencia es por creencia religiosa, es válido, o sea, es como la causa más. ¿Pero existen algunos requisitos para ejercerlo? ¿O? No, el objetor de conciencia solamente puede ser el que va a realizar el procedimiento. Okay. Por ejemplo, el médico de Guainía es el único ginecólogo que hay y es el único que realiza el procedimiento. Aunque sea objetor de conciencia, lo tiene que hacer, porque no hay otra persona que lo haga, ¿sí? No, y que las clínicas que hacen abortos generalmente tienen que ser muy competentes, porque ahí tienen que tener también unidades de cuidados intensivos, porque hay clínicas de garaje que son clandestinas, y si la mujer le entra en paro o tiene un problema de la anestesia, ¿dónde está también el respaldo médico con las otras áreas de formación? Hay que tener mucho cuidado también con las clínicas clandestinas. Padre, de aborto. Usted me acordó de algo y es muy importante decirlo. Lo más importante es un aborto seguro. Acá estábamos hablando, por ejemplo, definitivamente cuando una mujer no lo quiere tener, no lo tiene. Y se hacen poner tallos de cebolla con ganchos de ropa, una perforación uterina. Entonces, por favor, ¿cuál es la idea y por qué el Ministerio de Protección Social hizo todos estos protocolos de aborto seguro? Para la disminución de la morbimortalidad materna, ¿sí? Claro, un aborto inseguro puede traer muchísimos riesgos, eso es cierto, padre. Inclusive se han dado abortos a demasiadas semanas. En Estados Unidos, por ejemplo, se puede abortar casi hasta el 9º mes. Tú sacas la cabeza del niño y acá también. Y le aplicas una inyección y casi hasta el 9º mes. O sea, es altamente riesgoso para la mamá y para todo. No, pero le sacan la cabeza, no le sacan la cabeza. Eso se llaman los CIBES tardíos. Y por medio de la ecografía se localiza el corazoncito y se le aplica Catrol para parar el corazón, porque les repito, debe nacer muerto. Sí, pero hay la decisión hasta el parto en algunas legislaciones. Si ya respira, si ya respira es ciudadano, pero generalmente, padre, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Que ponen muchas barreras a los médicos. Hay embarazos que la paciente denuncia, el juez lo ha sentenciado.
tiene 8 semanas y termina las 32 semanas porque la han peloteado, barreras. Entonces no pongamos barreras. Entre más temprano, menos riesgo y se puede hacer con medicamento. Bueno, pues muy importante todo lo que nuestros invitados han esbozado. Dos miradas automáticamente, digamos, se contrastan y sobre todo dos miradas que nos forman al respecto de un tema tan importante y que cobra tanta vigencia en nuestra sociedad al respecto de la legislación y de muchas cosas que enmarcan todo un contexto como lo es la interrupción voluntaria del embarazo. Nuestras redes sociales están que no paran, así que ahorita vendremos con algunos de los trinos para que nuestros invitados contesten las preguntas que están dejando a través de nuestras redes sociales M Sin Filtro TV. Por ahora los invitamos a que vayamos a nuestra tercera pausa comercial. Regresamos a Mujeres Sin Filtro, el espacio de opinión donde ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales con @MSinFiltroTV. Por eso nosotros nos fuimos hasta las calles de la ciudad para conocer la opinión acerca de este tema que está muy polémico el día de hoy aquí en estudio y es la interrupción voluntaria del embarazo. No estoy de acuerdo porque es quitarle la vida a un ser humano que tiene derecho a vivir. En parte estoy de acuerdo y no, y te voy a decir por qué. Estoy de acuerdo cuando una mujer ha sido violada, una niña ha sido violada, estoy de acuerdo con eso. Pero de otra forma no. Yo pienso que la vida Dios se la da a uno, entonces hay que respetar eso. Entonces no estoy de acuerdo. A ver, yo no estoy de acuerdo con el aborto porque primeramente pues yo estoy en una comunidad cristiana de Dios, católica, entonces pues ahí no estamos de acuerdo nunca con que eso es un asesinato. O sea que para mí no estoy nunca de acuerdo con eso. No directamente de acuerdo, no. Directamente diría yo que, por ejemplo, el aborto se podía practicar en caso de que una niña la violaran, que no fuera del gusto, del agrado de ella, pues así sí sería, ¿no? O que viniera con un niño con deformidad, que no pueda hacer su vida normal, sería una de las cosas que uno debía estar de acuerdo. Pero por otra parte no, porque los hijos es el amor de un hogar. A mí me parece que los hijos deben de nacer de amor. Bueno, a mí el tema del aborto pues me causa me parece un tema complejo porque considero pues que todo el mundo es libre de tomar las decisiones, pero mi postura es que pues debe primar el derecho a la vida, el derecho de nacer, el derecho a que los seres humanos pues, aunque no tengamos decisiones propias cuando estamos recién en el vientre de nuestra madre, sí nos permitan pues como salir, como nacer y tener, digamos, el derecho a lo que ya dije, a nacer. Ahí escuchábamos las opiniones de las mujeres en la ciudad de Santiago de Cali, muy diversas, por cierto, unas apoyando y otras no el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros ya llegamos a nuestra parte final donde son las conclusiones. ¿Qué podemos decir? Yo creo que es un tema más de educación, de prevención para poder activar todas estas rutas y que también no pongan tantas trabas como lo decía la doctora. Es muy importante también que el personal de salud conozca la normatividad que ya está establecida por el Ministerio de Protección Social y Salud. Ya, por ejemplo, no negarle cuando llega un adolescente, facilitarle la consulta, que llegan a pedir información sobre los métodos de planificación familiar, lo primero que dicen es, venga con su mamá o con un adulto, entonces pierden la paciente. No es obligatorio pedir y exigir que lleve un adulto, la tienen que atender así tenga 12, 13 años, 14 años, siempre y cuando ella llegue voluntariamente a solicitar información. Le deben de dar información, no solicitar un adulto. Concluyendo, pues entender que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano, es un derecho reproductivo de las mujeres y que ya lleva en Colombia 12 años y tenemos derecho a solicitarlo y a que nos den información. Aquí hablando en el C, yo les decía,
Es muy importante que el personal de salud, cuando llegue esta paciente a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, deben de darle las 3 opciones: la adopción, continuar el control prenatal o acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Yo le decía al padre que es muy importante que estemos o trabajemos juntos. Muchas pacientes que no han querido, que no lo han tomado como, no estaban decididas a interrumpirlo, pues claro que si es la primera opción que le dan y si casi la llevan a que hagan una interrupción y no lo quería, pues son las que van a tener hasta un intento de suicidio. No son muchas, afortunadamente. Pero definitivamente no presionar a la paciente. No sé, padre, ¿qué más se le ocurre? Sí, de pronto estamos de acuerdo en el tema de la educación sexual, en valores, formación para el amor, saber con quién vas a confeccionar un bebé. Sin embargo, hay que matizar, por ejemplo, a veces con el tema de la violación. Bueno, sí, el violador hay que atraparlo y hay que tratar de que no lo vuelva a hacer. El niño es una víctima más como la mamá, o sea, no es el agresor el niño, sería un injusto agresor ahí. El injusto agresor es el violador. Y otra cosa también es que hay que tener mucho tacto con las mujeres, porque es muy fácil aquí hablar, pero la persona que viene con un drama de esos, pues hay que acogerla, brindarle el apoyo interdisciplinar y psicología, psiquiatría, espiritualidad, la parte legal, y tratar de que ella decida. Me preocupa mucho el tema de las menores de edad, porque siempre cuando son menores de edad, entonces los papás sí los llaman para la educación, para los problemas, para el mantenimiento, para la comida, pero cuando llega a tomar decisión sobre el bebé, entonces no aparezca nadie. Entonces ahí sí me falta como los papás también tienen un papel, un rol muy importante en la formación de los bebés. Entonces hay que mirar, porque a veces hemos notado en las instituciones de salud como la celeridad, ¿no? Rapidito decida antes de que vaya a enterarse sus papás y usted puede tomar la decisión. Es decir, ¿cómo así? Pero es como muy de frontera, ¿no? Y también quiero aclarar, y para el personal de salud, muchas veces llega la mamá, para poner el caso con la adolescente de 14 años. Venga, doctora, yo quiero que me la haga planificar. Y la niña dice, no, yo no quiero planificar. Yo no tengo relaciones sexuales. Y la mamá, que necesito que la ponga a planificar. Prima lo que la niña diga. No, en ese caso ya no llegó sola, pero es que están llegando mucha gente, niñas solas. No, pero las niñas pueden llegar solas y tienen que activar la ruta. Son sujetas de derecho, igual que las mujeres. Ni siquiera le dice consulta con tu papá, tu mamá, ¿qué hacen? Nada. No, decida ya, y lo más rápido. ¿A partir de qué edad, doctora, el tema de las menores de edad? Desde que llegó embarazada. No importa la edad, puede activar la ruta y no se necesita el concepto de los padres. De 12, 11 años, 13 años, una niña que ni siquiera ha sido formada. Como para la planificación, no puede activar la ruta indiferente de la edad. Creo que por fin ustedes no necesitan un adulto. No, yo respeto, y la idea es respetar, pero definitivamente es importante que conozcan que hay una sentencia en Colombia que se obliga. Y la verdad es que yo sí le pido al Estado que mejoren como las facilidades de darle a las pacientes, que las pacientes accedan a los métodos de planificación familiar, pero en muchas instituciones va la adolescente con su formulita, entonces le dicen, vaya, reclámela y tiene nomás para un bus, para que vaya hasta el otro lado y reclame la inyección, y después tenga que volver para que se la apliquen. O a nivel social, perdón, doctora, que a veces reparten condones en las estaciones del mío, o reparten el Viagra en las porterías de las universidades, y sabiendo que es una formación sexual mucho más amplia que reclamar o de esparcir dispositivos. Y saber que, por ejemplo, el condón no sirve tanto para planificar, que el condón se puede romper, entonces el condón sirve no es 100% efectivo. Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que ustedes por fin se pusieron de acuerdo en algo, y es el tema de la socialización, que se debe educar a la gente, pero por ejemplo, y facilitarles los métodos de planificación familiar. Y otra cosa, espérate. Pero doctora, discúlpeme, desde las universidades, ¿qué se está realizando para este tema de socialización, de educación? Pues yo voy a decir algo muy triste, y mis compañeros, pero en estos días salió un artículo de Ascofami que las universidades de las facultades de medicina no están hablando sobre la interrupción voluntaria del embarazo, no están hablando de la sentencia 355 del 2006, están saliendo médicos sin formación. ¿Sí? Hicieron como una entrevista, como un sondeo a varios médicos generales, y las universidades no los habían capacitado. Pero es muy importante, padre, lo que hablamos, y en esto vamos a estar de acuerdo, en la educación sexual del respeto a nuestro cuerpo. Yo muchas veces con los adolescentes yo les digo, ¿quién entra a tu casa? Uno a la casa nos lleva a todo el mundo, igual es el cuerpo. Uno cómo va metiendo a cualquiera a su cuerpo.
sabiendo que trae todo lo de ese individuo, es eso. Y otra cosa, educar a los hombres. La planificación familiar no es solamente para las mujeres, para los hombres también. No, y que hay otro problema también en las universidades, que la ética médica muchas veces la toman personas que no saben mucho del área o la formación para la sexualidad. Entonces ponen a cualquier profesor a llenar horas en el espacio académico y entonces no ponen muchas veces los peritos en eso. Entonces hay que tener cuidado. No, y los temas importantes. Y los temas que son de frontera. Entonces la idea es que hay que tener gente preparada en el área, no por llenar el pensum académico o la intensidad horaria, sino que sean personas que sepan del tema. Pero ¿cómo sería desde los colegios? Digamos, ¿cómo sería esa educación que se Ay, en yo los sí colegios? pido que hay que educar primero al personal docente. Hay mucha falta de educación sexual en los docentes. ¿Yo cómo voy a enseñar algo que a mí me falta? Entonces, primero uno tiene que cambiar uno, aprender uno, manejar una buena sexualidad para yo poder formar. Entonces, es muy importante capacitar a docentes. Y el círculo familiar, ¿cómo empezamos esa formación allí en ese núcleo social? Eso es muy importante, Igual, la formación igual. del papá y de la mamá en temas de Igual. sexualidad. El niño le pregunta de dónde vienen los hijos, está una cigüeña de París en una bolsita, Exacto. se pone rojo. O sea, eso del tema de la formación sexual en los papás y en los docentes es fundamental. Estas áreas hay que manejarlas sin morbosidad, sin vulgaridad, Ay, con ¿Cómo se llama? naturalidad. Decirle a los órganos sexuales. Pero ¿cómo educación son? sexual y hablar de verdad, pero padre, no nos metamos porque de que nacemos nos están echando cuentos del niño Dios, de la Virgen María, o sea, mucho cuento por todo lado. Entonces, dejemos tanto cuento y eduquemos. Sí, la idea es que sepamos de bioética, de medicina, de genética en el proceso de formación sexual. Y que sexualidad no es genitalidad, sino Sí, es todo. es toda la Así muy persona. corto, esa conclusión importante que cada uno da desde su mirada sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuál sería? El mío es que mujeres, niñas, entendamos que el cuerpo de las mujeres es de las mujeres, que el cuerpo de nosotras somos autónomas por dignidad, que toda la vida, a través de la historia, la religión nos ha gobernado, nos han castrado, nos han dicho que tenemos que llegar vírgenes, cuentos que se inventaron. Entonces, ¿qué propongo? Mujeres, tengamos autonomía y por dignidad de nuestros cuerpos. Sí, la idea es que tengamos mucha prudencia en la decisión de un aborto porque dejan secuelas muchas veces de por vida. Inclusive yo conozco personas que se han suicidado frente a esa decisión. Entonces, que por favor consulten. Hay una red en las parroquias, en la Arquidiócesis, Instituto de Familia, la Fundación Pro Vida Digna, muchas fundaciones, el Viñedo de Raquel en internet, que les pueden colaborar para saber que esa no sería la mejor decisión. Pero yo sí quiero decir algo, yo también conozco muchísimas que han accedido a la interrupción voluntaria del embarazo y están mejor que antes porque realmente van a tener, o sea, la idea es tener un hijo con amor, hijos deseados. Pero tú no las traigamos confiesas, hijos no doctora. deseados. Y tú no vas al consultorio Yo no las- psicológico, tú no eres psicóloga, no Pero eres soy sacerdote. educadora A sexual y sí nosotros- me llegan muchas. Sí, pero tú haces el procedimiento y a nosotros los psicólogos, No, y a mí los me padres llegan, y todos nos toca el trauma de por vida. Nada. Ahí hay un punto muy Acceden a la importante interrupción, que la idea quisiera. es hijos deseados, Una no mujer deseados. hace uso de su derecho constitucional, decide hacer una interrupción voluntaria de su embarazo, pero yo sigo creyendo en Dios, mi espiritualidad sigue estando allí presente. Entonces, ¿la iglesia cómo actúa en ese caso? ¿Hay alguna sanción para las mujeres que acuden a realizarse conscientemente una interrupción voluntaria del Por eso embarazo? yo decía que eran personas que son hijos de Dios, que no se puede muchas veces, la mujer viene muchas veces abandonada, ¿no? Por el esposo, Pero esas si el papá decisiones dijo que no solas, no había aparecen. problema. Entonces hay que apoyarlas y acogerlas. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado porque los médicos hacen el procedimiento y a los psicólogos, los padres y los traumas quedan de por vida. Y a nosotros nos toca Pero los pueden volver entierros. a la religión, bueno, en el caso católico, no, o sea, claro. hay perdón realmente, Siguen, no claro. es que después se Y a juzgue. nosotros los curas nos toca los entierros de fetos. Pero si no es como Yo a las trabajo en un monjas. cementerio, doctora, y a mí me llegan todos los fetos de los hospitales y clínicas. Ay, pero yo no 70, creo. 90 Eso las legales, meten en bolsa roja y los mandan por- legales, doctora, y llegan allá. Entonces No, ahí padre, hay un usted tema de está muy estudios de terrorífico. aborto. No, es que estoy explicando lo que me toca a mí mi trabajo. Pero, escuche. Cantidad de fetos que llegan a los cementerios y muchas veces, inclusive a mí me tocó en un cementerio que nos llegó una señora embarazada, dejó el feto allí y salió y se fue. Entonces, un momentico, no, como entiérrenlo, no, un momentico, vino medicina legal, hizo el procedimiento, vamos a investigar, habían las cámaras, porque eso del aborto no es tan fácil. Ahí hay un tema de medicina legal, hay un tema de abogados, aquí Que no tenemos llegue a que abogados nos y puede trae. retener un tema de demandas. O sea, eso no es tan facilísimo Así que porque llegó ahí y hay nos un trajo. tema de que hay que ir a una investigación judicial frente a un aborto.
Que bueno, uno no puede pues, parecer ha con sido, más gente. Jessica, un debate muy interesante. Queremos agradecer a nuestros invitados por la compañía del día de hoy, por ponernos en la palestra pues tantos conceptos que son desconocidos y sobre los cuales se han tejido muchísimos mitos al respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Jessica. Así Así podemos seguir. Yo creo que más de la hora que dura el programa, Sí, pero queremos también invitarlos a ustedes que nos den a conocer su opinión acerca de la interrupción voluntaria del embarazo a través de nuestras redes sociales @msinfiltrotv. Muchísimas gracias por haber acompañado en este programa. Los esperamos en una próxima Pero emisión. no importa que haya